Hola a todos, bienvenidos a Casa Noaj, comunidad noajida en la provincia de Buenos Aires, República Argentina. Te cuento que nuestro director y guía espiritual es el Morey, Yohanan Besma, que ayer lo esté bendiciendo con prosperidad, con salud. Te cuento que estamos inaugurando una nueva sección en este canal que se va a llamar Reacciones. Te cuento que vamos a hacer reacciones de cosas novedosas, cosas que nos llamen la atención, alguna información, también de enseñanzas del rabino Ariel Groisman, también del Morey Yohanan Besma. Así que bueno, se llama Reacciones, esta sección nueva, y hoy vamos a reaccionar a algo que pasó, algo muy particular que pasó en la Argentina en estos días, que tiene que ver con nuestro presidente, un presidente que es muy particular, el presidente Javier Milei, y él tomó juramento a uno de los ministros a su cargo, y vamos a ver de qué forma lo tomó. De una forma muy particular, una forma que nunca lo vivimos acá en Argentina. Vamos a ver la toma de juramento de este diplomático, Gerardo Wertheim, que es para que sea canciller de la República Argentina. Un canciller es el ministro de Relaciones Exteriores, también de Comercio Internacional y Culto. Vamos a ver entonces este video y qué nos vamos a encontrar acá. A ver, vamos a empezar a ver el video. Señor presidente de la Nación, doctor Javier Milei, quien preside este acto de asunción en el cargo del designado ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Gerardo Wertheim. Pueden tomar asiento. Muchas gracias. Se encuentran presentes además ministros del Poder Ejecutivo Nacional, autoridades nacionales, legisladores nacionales, representantes del sector empresarial, invitados especiales, señoras, señores, bienvenidos. Decreto 980/2024, Ciudad de Buenos Aires, 31 de octubre del corriente año. Visto el artículo 99, inciso 7 de la Constitución Nacional, el señor presidente de la Nación Argentina decreta: artículo primero. Acéptase la renuncia del señor Gerardo Wertheim al cargo de embajador extraordinario y plenipotenciario de la República en los Estados Unidos de América. Acá lo que estamos escuchando es el que nos lee el artículo número 1, es que le toma la renuncia, o sea, le acepta la renuncia del presidente, porque vamos a explicar, este hombre, Gerardo Wertheim, estaba de embajador en Estados Unidos. Entonces, él tiene que renunciar a su cargo para poder asumir como canciller en la República Argentina. Entonces, él estaba viviendo en Estados Unidos, de embajador allí, representando a nuestro país. Y acá lo que está haciendo, cuando leen este artículo, que el presidente Javier Milei le acepta la renuncia a ese cargo para poder nombrarlo como canciller. Artículo segundo. Agradécense al funcionario renunciante los servicios prestados en el desempeño de dicho cargo. Artículo tercero. Desígnase en el cargo de ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto al señor Gerardo Wertheim. Artículo cuarto. Comuníquese, publíquese, dice la Dirección Nacional de Registro Oficial y archívese. Firmado, señor presidente de la Nación, doctor Javier Milei, señor jefe de Gabinete de Ministros, Guillermo Francos. Firma del señor presidente de la Nación, según lo rezado recientemente por la señora escribana, lo hace el señor ministro en este momento. Bueno, ahí como vemos están firmando ya, y ahora va a venir lo más importante, que es algo histórico. El señor presidente de la Nación procederá a continuación a poner en posesión del cargo al señor ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Gerardo Wertheim. Señor Gerardo Wertheim, prometés por Dios y por la patria, sobre la Torá, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. Sobre la Torá, esa es la parte novedosa, la parte que, bueno, a nosotros nos llena de orgullo, de alegría, que un presidente de una nación
ponga la Torá para el juramento es algo inédito. Siempre se ponen los santos evangelios, por tradición, por catolicismo, por una religión, y sabemos que es una religión que era un imperio y todos los gobiernos tenían que ser católicos. Y bueno, ver que un presidente de la nación, más allá de si uno está de acuerdo o no está de acuerdo en sus modales o cómo gobierna, la política es muy subjetiva, de acuerdo donde uno esté parado, hable bien o mal, pero bueno, hay cosas generales y en esto tenemos que estar todos de acuerdo. Los que amamos la Torá, los que estudiamos, que tenemos maestros judíos. El presidente acababa de echar a la canciller Mondino porque ella votó en contra de Estados Unidos e Israel. Con respecto a Cuba, hay cosas diplomáticas, por una votación de ella que no estaba alineada al presidente. El presidente, desde que llegó el primer día, se alineó a Estados Unidos y a Israel. Él dijo que ella traicionó a la patria y por eso está el nombramiento de Gerardo, de este nuevo ministro, este nuevo canciller. Ahí vemos nosotros cómo el presidente está alineado a Israel y a Estados Unidos. Más allá de las diferencias, todos tenemos que estar contentos, los que somos noágidas y los judíos también, yo creo que lo están, de tener un presidente que hace jurar no por un libro idolátrico, sino que por la Torá. Esto es algo inédito. Y sigamos porque hay algo más, hay una frutillita del postre. El que ha sido nombrado cumpliendo y haciendo cumplir en cuanto vos dependa la Constitución de la Nación Argentina. Sí, prometo. Si así no lo hicieres, Dios y la nación os lo demanden. Como hoy hemos salido, digamos, del formato convencional y tradicional y el juramento se hizo sobre la Torá. Ahí el presidente explica, ¿no?, que se salió del formato tradicional, dice, que era jurar con una Biblia católica. Y bueno, lo explica y dice, bueno, lo hicimos con la Torá y fíjense lo que va a pasar ahora. Me pareció pertinente y apropiado hablar sobre la parashá de esta semana, que es la parashá Lej Lejá. La parashá semanal. ¿Cuántos presidentes en el mundo, hacen jurar a sus ministros con la Torá y cuántos siguen la parashá semanal? El presidente Milei está estudiando hace unos años con un rabino. Él técnicamente es un noágida, no sé si está al tanto del noajismo, yo creo que sí, pero él es un noágida hasta que no haga la conversión. No sabemos si él después de su mandato, él dijo que se va a retirar a estudiar la Torá. No sabemos si va a hacer la conversión al judaísmo o se va a quedar como noágida. Y bueno, él está atento a la parashá semanal y la estudia. Y ahí vemos que justo coincidía Lej Lejá, que es la parashá que tocaba esta semana. Así que bueno, también les invito a ver, ya que estamos, que busquen en nuestro canal las parashás semanales. Yo les voy a dejar acá arriba la parashá Lej Lejá, para que ustedes las puedan estar viendo, que es justamente la que el presidente Javier Milei nombra. Y bueno, vamos a ver qué sigue diciendo. Y es interesante lo que señala esta parashá. Así que te están mandando señales la fuerza del cielo, Gerardo. Porque en la cual se habla de los comienzos de los viajes de Abraham por todo el mundo, difundiendo los mensajes del Creador. Dios le dice en esta parashá, e incluso ya interactuará con otras naciones, Abraham, en esta parashá. Así es que, bendiciones, éxitos y bendiciones. Muchas te diría al revés. Finalizada la palabra del señor. Bueno, ahí termina la toma de juramento. Era un poquito más larga, la cortamos un poquito para buscar el punto exacto donde nos interesa este punto para compartirlos. Una novedad, algo novedoso, algo que nos pone contentos, que un presidente acá en Argentina haga jurar a su ministro por la Torá, con la Torá.
y también que lea la parashá, que dé un mensaje le da a su ministro con la parashá Leslejá, que es la que Hashem le da a Abraham, que Abraham salga de su parentela, que salga de su casa, que deje la idolatría. Le dice a Abraham Leslejá, que salga para ti, sal para tu propio beneficio. Eso es lo que quiere decir. Que salga para propio beneficio de él, para crecer, para ser bendecido, y que deje la parentela, que deje la idolatría, que deje su padre, y que Dios le iba a dar todo, le iba a dar la tierra prometida, y que todas las naciones iban a ser benditas a través de él. Así que bueno, eso es un poco el mensaje también que este ministro, que es de Relaciones Exteriores, canciller, se va a relacionar con las demás naciones. Así que bueno, me pareció una buena oportunidad para nosotros inaugurar esta nueva sección que se llama Reacciones, y lo va a encontrar en nuestro canal de YouTube. No te olvides de suscribirte, dejarnos mensaje, también compartir este video con seres queridos, con tus amigos, y de esta forma, como siempre decimos, nos vas a estar ayudando también a difundir la Torá y los 7 preceptos universales. Nos vemos en el próximo video. Chau.